Fanático madridistas del mejor fútbol y del mejor club de la historia en las buenas y malas, el Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Blanca, esta vez reaccionando a lo que fue la derrota en la final de la Copa del Rey 3-2 ante el Fútbol Club Barcelona, que de antemano y en nombre de toda La Cueva Blanca, por supuesto de Alvarito Goncalves y de mi persona, felicidades a todos los culés, a todos los que se pasan por aquí en este episodio del canal, pues les queremos dar la felicitación porque bueno, fue una gran final, fue un gran partido. Aunque no me gustó haber leído algunos mensajes de algunos culés diciendo que bueno, que el partido lo condicionó el Madrid. Yo creo que si somos honestos y somos sinceros, las condicionantes vinieron de los dos lados si queremos ser ecuánimes en esta situación. Pero bueno, más allá de eso, la felicitación para los culés, que bueno, ahora les toca celebrar. Tenían quizás tiempo que no celebraran una victoria tan importante sobre el Madrid. Bueno, les tocó a ellos para nuestra desgracia, deportivamente hablando. Pero bueno, aquí estamos para analizar lo que fue esta final y como siempre y para siempre me va a acompañar el señor Álvaro Goncalves. Gracias, Carlitos, y gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Pedir disculpas también por la tardanza. Ya habíamos grabado un episodio bastante largo, bastante caluroso, porque habíamos tenido muy buenos debates, pero problemas técnicos nos impidieron salir antes de eso. De igual manera, pues aquí estamos, ¿no? Nuevamente grabando con la misma pasión por el club. Extender las palabras de felicitación que decía Carlos y mencionar también la felicitación, que así como lo hicimos en la anterior, también lo voy a hacer en esta, a De Burgos Bengoechea y a González Fuertes porque hicieron un muy buen trabajo en cuanto al arbitraje. De hecho, González Fuertes tuvo la tormenta perfecta para cobrar venganza ante el Madrid con un penal al minuto 95 y medio, sabiendo que se jugaba hasta el 96, y rectificaron con amarilla a Rafinha por el piscinazo y sin penal para el Barcelona, lo cual permitió esa prórroga donde Koundé terminó sentenciando la eliminatoria. El resultado fue este: 3-2 victoria para el Fútbol Club Barcelona en la final de la Copa del Rey, jugada en la Cartuja. Pedri abrió el marcador al 28 con un auténtico golazo a la escuadra, inalcanzable para Courtois. Mbappé empataba al 70 con un tiro libre magistral y muy inteligente. Tchouaméni de cabeza nuevamente en instancias importantes y nuevamente con amenaza aérea ponía el 1-2 momentáneo. Ferran, tras otro despiste defensivo del Madrid, empataba el partido y finalmente Koundé, en otro despiste, sentenciaba el encuentro. 3 errores que capitalizó el Barcelona. Aún así, el Barcelona tuvo algunas estadísticas por encima del Madrid: 22 disparos ante 15, 9 al arco ante 7. Y vamos a hablar de la alineación: Courtois, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius Junior hoy en la cancha por parte de Ancelotti. Vamos línea por línea. Carlitos, ¿qué te pareció Courtois? Courtois, me parece que más allá de ese error que se le quiere adjudicar en el gol de Ferran Torres, me parece que igual fue determinante. Estuvo sólido en sus intervenciones, tuvo dos tapadas, creo que fueron determinantes y fundamentales. Una en el primer tiempo, un centro, un saque de esquina, un cabezazo de Koundé. Y luego en el segundo tiempo un remate de Lamine Yamal que, bueno, te lo comentaba antes de grabar el episodio. Me recordaba, ¿no? Me generó esos recuerdos de Vietnam con Messi cuando encaraba de derecha hacia la izquierda y se perfilaba para rematar de zurda y te metía ese miedo, ¿no? Bueno, Yamal hoy quizás no tuvo un gran partido, pero estuvo a punto, ¿no? De marcar un gran gol para sacar diferencias con el Barça, pero ahí estuvo con Courtois siempre determinante. Me parece que en líneas generales estuvo bien como siempre Courtois, siendo hoy por hoy el mejor portero del mundo, pero lamentablemente, bueno, no pudo inclinar la balanza a favor. Y más allá de ese detalle que se le puede achacar, que quizás allí es debatible también, pero que bueno, puede que tenga responsabilidad en ello, eh, me parece que fue una actuación sólida. Comparto totalmente ambas paradas, paradones, además de importantísimos. Creo que Courtois, sabiendo de las molestias de Rudiger, sale mal en ese gol de Ferran, y Rudiger también dudó un poco. Le achacaría un poco más el error a Rudiger porque frenó la carrera y tal vez de haber seguido hubiese tapado la mala salida de Courtois, sabiendo que ya Courtois, porque además Rudiger iba de frente a Courtois, o sea, era imposible no ver la salida que había tenido el portero. Sí. En cuanto a la línea defensiva, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger y Mendy. Rudiger y Asensio, partidazo de los dos. Bueno, Rudiger evidentemente después se condicionó con el tema de esa lesión que tenía, que hasta llegó a estar jugando por mucho tiempo casi que con una sola pierna. Sin embargo, estuvo allí sólido. No me gustó el final, su actitud sobre el final, ya en el final del partido, que le costó la expulsión y habrá que ver si le meten una sanción gorda por eso.
no es la manera de terminar un partido, independientemente de la impotencia propia de haber perdido y de todo esto, pero creo que bueno, no es la imagen que me gustaría ver de Rudiger, por más que sabemos que él tiene esa dosis de locura, pero cuando pasan este tipo de situaciones en las malas, a mí no, en lo particular no me gusta. Otra vez partidazo de Asensio, que por momentos pensábamos, de hecho en la última jugada, sobre ese supuesto penal sobre Rafinha, que pensábamos los dos que bueno, era el momento de esa cagadita que se puede echar a Asensio, tomando en cuenta bueno, su etapa en el primer equipo con el Madrid, y en qué momento iba a ser, pero bueno, al final él es tan bueno y como lo decías, ¿no? En ese video que no pudimos subir por tema técnico, tiene las pelotas y los cojones tan grandes que él sabía que no había sido falta, y como en efecto fue, que allí por supuesto también exacto, le damos la derecha en ese sentido al arbitraje y al VAR, pero me parece que los dos de la defensa fueron los dos mejores. El caso de Mendy, bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, ahí es donde Ancelotti se equivoca, porque si físicamente no había garantías de que estuviera al 100%. El último partido que juega fue contra el Atlético de Madrid. Bueno, la consecuencia era lo que vimos, al minuto 8, casi a los 10 minutos de partido se rompe y tiene que salir y entra Fran García, que mal no lo hizo, pero bueno, más de lo que pudimos ver de Fran hoy no podíamos pedir, y me parece que bueno, por ese costado derecho cuando estaba Lucas Vázquez, el Madrid tuvo muchos problemas, sobre todo cuando eran balones en largo. Obviamente Lucas, no siendo un lateral natural, pues iba a otorgar demasiados espacios, y tanto fue así que bueno, Ancelotti, una de las primeras modificaciones que hace en el segundo tiempo es sacarlo a él y poner ahí a Valverde en el lateral derecho, que ahí fue cuando evidentemente el equipo cambió por completo y se vio mejor, pero de la defensa yo creo que los mejores evidentemente fueron los centrales Rudiger y Asensio. Comparto totalmente, partidazo de Asensio. Creo que la molestia de Rudiger ya venía desde antes del partido, o incluso al comienzo del partido. Yo lo había notado un tanto nervioso, desubicado posiblemente, no sé bien con qué palabras adjetivarlo, pero ya una vez viendo ese vendaje pude entender algunos de los movimientos de Rudiger, que fue perdiendo velocidad a lo largo del partido. Sí veía que estaba como abarcando pocos espacios y muchos Asensio. Eso permitió que Asensio obviamente brillara mucho más hoy, saliendo incluso hasta fuera del área, cortar alguna pelota en pases largos, dándole muy buenas coberturas a Lucas Vázquez. Lucas hoy lo vi muy bien en los duelos 1 versus 1. Y con muy bien no estoy diciendo que haya sido perfecto, pero sí mucho mejor que en anteriores ocasiones. Y obviamente por tema posicional, por tema de costumbre, y esto ya sonará repetitivo, pues Lucas hay cosas que no va a hacer bien porque no es lateral y ya tiene una edad como para ponerse a aprender determinadas cosas que vienen más por mecanismos o automatismos que por verdadero talento. Por la izquierda Mendy está funcionando bien hasta el momento de la lesión. Creo que la idea de Ancelotti con Mendy estaba muy bien estructurada, porque estábamos manteniendo al margen a jugadores como Lamine Yamal con los apoyos de Ceballos. Obviamente era un riesgo y se terminó pagando el riesgo. De hecho, mientras preparábamos este segundo round, ¿no?, del video, recordaba mucho la acertada y arriesgada decisión de Simeone en la final de Champions con Diego Costa. Acá fue exactamente igual. Acertado, sí, arriesgado muchísimo, y bueno, terminó el riesgo ganando el cara cruz. Y bueno, lamentable para el Madrid que el momento en el que entra Fran García, como bien dices, no se trata de que lo haga mal, sino que lo que se tenía previsto o trabajado para el partido, si es que se trabajó por esa ausencia de entrenamiento, obviamente no se podía dar por esta limitación. Vamos a la mitad del campo: Valverde, Tchouaméni, Ceballos y Bellingham. Para mí el podio sin duda sería Bellingham, Tchouaméni o Valverde. O sea, el segundo puede ser cualquiera de ellos dos y no hay problema, pero sin duda el más destacado tiene que ser Jude. Partidazo completísimo de Bellingham, prácticamente los 120 minutos. En el primer tiempo, que me pareció la peor parte del Madrid, fue quizás lo que tuvo más claridad, fue el que mejor estuvo en esa parte del partido, pero ya después en el segundo tiempo, desde la conducción, desde la claridad, desde la construcción de juego, desde la decisión en los metros finales, para robar balones, estuvo totalmente presente en todo el campo. Me parece que Jude hizo un desgaste y un partido desde el liderazgo y desde lo futbolístico impresionante, al igual que Tchouaméni, que evidentemente, y lo reitero, me parece que bueno,
tiene que mantenerse Tchouaméni, es el mejor pivote que podemos tener en este momento en el equipo. Me equivoqué al andar diciendo que de llegar a un jugador como McAllister o pudiera ser Enzo Fernández, él debería ser sacrificado. Creo que por ahí hay otros nombres que pudieran serlo y pudieran prescindirse antes del propio de Tchouaméni, que también pues, hizo un partido completo desde el corte, desde tratar de darle salida al equipo, en ganando duelos, imponente en el juego aéreo con ese gol que nos dio la ventaja parcial. Y me parece que fue un partido muy redondo del francés y por supuesto Valverde, que como siempre en el centro del campo, en el lateral derecho, siempre rinde, siempre está desde el liderazgo, desde el juego. Lo decías en ese video, él va a ser el futuro capitán del Madrid y comparto totalmente, sin duda lo tiene que ser, o lo será, tiene la madera de capitán y el liderazgo para hacerlo. Y Ceballos de los más flojitos de los cuatro centrocampistas. No tuvo tanta clarividencia para darle salida al equipo, quizás donde pudiera haber dado un pase no lo daba y prefería jugar en otro lado y terminar por descuadrar y desentender en la jugada, en las transiciones al equipo. Yo esperaba más de Ceballos, sobre todo por esa capacidad que tiene de salir jugando, también de claridad en el pase y no fue. Creo que de los cuatro mediocampistas fue el de menor rendimiento y sin duda el mejor de todos fue yo. Totalmente. Ceballos sería el más flojo de todos. Tchouaméni nació para el mediocentro, tal como lo dije en el video anterior, como naciste tú para tu esposa. O sea, hay uniones que son imposibles de separar. Lo de Tchouaméni es demostrar que hoy por hoy es el mejor mediocentro defensivo del planeta, o por lo menos top 3. Esto no significa que sea Balón de Oro o que sea mejor que Casemiro, que Makelele. Actualmente es de los mejores o el mejor mediocentro defensivo del planeta. Tremendo 2025 está teniendo, sí. Y sí, claro, es que una vez lo sacan de la defensa central y sabiendo que solo puede ir ahí por motivos específicos como el de hoy, por la sustitución de Rudiger, Tchouaméni va a jugar con muchísima más libertad y va a crecer como esta temporada ha demostrado que está creciendo. En cuanto a Valverde, tal cual, o sea, creo que por línea de herencia le toca, una vez Carvajal y Lucas Vázquez, además de Modric, no estén en el equipo, pero es que si no le tocara, me parece que le tienen que dar la cinta de capitán a Valverde como todocampista también. Bellingham me parece el mejor partido que le he visto esta temporada y como te decía en la grabación anterior, y lo mantengo, el único lunar que le pongo a Bellingham como consecuencia de lo visto hoy, y no porque hoy lo haya hecho mal, al contrario, hoy estuvo 10 de 10 en lo individual, es porque no lo hizo el resto de la temporada, ¿no? Sobre todo porque teniendo 3 jugadores por delante que necesitan alimentarse de balones, era incluso más necesario tener esta visual de Bellingham, que es la visual que tenía en el Dortmund el año pasado. Por tener un espacio libre en el medio, era muy fácil verlo llegar al área para rematar y para hacer un cazagoles o un segundo delantero dependiendo de las instancias del partido. Este año ha querido incluso maxificarlo, estar mucho más adelantado. Esto lo ha pagado caro el equipo, él mismo, y el partido de hoy de Bellingham me parece fabuloso. Y en cuanto a Ceballos, hay dos cosas que lo perjudican. Una, que no está en sus manos, que es la salida de Mendy. Eso le limita muchísimo en cuanto a lo posicional, porque esas coberturas que tiene que hacerle Fran García dejaron de existir, porque Fran García se empezó a meter un poco más como extremo de apoyo para Vinicius Junior. Y la otra, que es tosudo con el asunto, ya lo había perdido y el Madrid ganó muchísimo con eso, no solo él, y volvió a las mismas andadas, que es que puede levantar la cara y tener de frente a Vinicius y prefiere parar el balón, girar y cambiarla por completo hasta la derecha. Eso te da un retraso importantísimo en el tiempo de juego y le permite al otro equipo acomodarse. No estoy diciendo que siempre a Vinicius, estoy diciendo que cuando sea Vinicius, dásele ya. O sea, no sé cuál es la inquina, o por lo menos la inquina que se ve de Ceballos con Vinicius, y sobre todo sabiendo que en el primer tiempo, con sus más y sus menos, el equipo estaba donde estaba gracias a la conducción de Bellingham y a los ataques de Vinicius, que muchas veces decidió mal al final, pero era Vinicius el que terminaba de adelantarte las líneas y meterte hasta zona de peligro, aunque obviamente el primer tiempo fue muy diferente al segundo. Ya en línea de ataque, Rodrigo y Vinicius Junior, Carlitos. Vini, creo que poco hay más que decir desde lo anímico, desde el liderazgo, desde lo emocional, quizás hasta lo actitudinal, como siempre está, no se borra, no se desaparece en estos momentos cuando el equipo lo necesita, pero ciertamente en el juego, en lo que realmente al final termina por, generar un rendimiento o una nota o que podamos ponderarlo y juzgarlo,
creo que sí tuvo un partido muy, no voy a decir flojo, pero no fue el Vini de siempre. Yo creo que, bueno, lo había dicho en el video anterior, yo creo que el tema de su rendimiento va acorde con lo que está haciendo su 2025, que no ha sido del todo bueno, más allá de los números que tiene. Me parece que el Balón de Oro lo condicionó bastante y de ahí vino de menos a más, ¿no? De más a menos, mejor dicho. Y no pudo marcar diferencia. Yo creo que con un Vini más enchufado, si lo llevamos más o menos cerca a ese Vini de la temporada pasada, donde fue determinante y diferencial, creo que el Madrid hubiese tenido una oportunidad seria de ganar este partido, sobre todo cuando toma la ventaja del 2-1, que tuvo un par de contragolpes que podían haber sido decisivos, y creo que él se equivoca ahí al momento de decidir. Quizás lo que piensa en su cabeza no lo llega a crear con sus pies en la jugada, y creo que bueno, eso le termina pasando factura al bueno de Vini, que al final bueno, termina por salir del partido, también producto del desgaste, ya está totalmente fundido el pobre. Y no me parece que haya hecho un mal partido, pero sí le faltó esa claridad y esa toma de decisiones acertada que le veíamos en otros momentos, que no la tuvo hoy, que bueno, evidentemente eso también tuvo un peso importante al final en el resultado. Y lo de Rodrigo, bueno, qué decir, ¿no? Quizás desde lo táctico, desde la entrega, para tratar de apoyar al equipo cuando tenía que retroceder, no lo hizo del todo mal, pero a nivel ofensivo, poquito de Rodrigo. Es alarmante, ¿no? La situación de Rodrigo, que solía aparecer en momentos importantes, en partidos grandes le gustaba dejar su huella, pero tenemos rato que no lo vemos. Y bueno, lo del tema del apodo del Cometa Goes, pues no, cobra cada día más sentido, ¿no? Lo de Rodrigo, que me parece que en ataque fue lo más flojito del Madrid, sin duda. Totalmente, totalmente. Y el bajón de Rodrigo también ha afectado bastante a Vinicius. Recordemos que el año pasado Vinicius era el todo atacante que te destrozaba la defensa y que aprovechaba estos movimientos de Rodrigo precisamente porque te generaba un contrapeso por derecha. Este año lo puedes dejar solo y prácticamente no pasa nada, salvo algunos cometazos o chispazos, como el del Atlético de Madrid, que o sea, sigue demostrando la gran calidad que tiene, pero el mal presente que está viviendo. Y en cuanto a Vinicius, me parece, yo no le reprocharía nada hoy, más allá de la toma de decisiones al final, que también me imagino que debe tener, como dicen en Argentina, un quilombo en la cabeza, ¿no? O sea, por fin pudo encontrar un mejor ritmo después de lo sucedido en el Balón de Oro, que no debe ser fácil vivir esa situación. Después de esto, tener este bajón de Rodrigo, la llegada de Mbappé. De hecho, cuando está Mbappé en el campo, se le nota a Vinicius que tiene como esta posible contraposición, ¿no? De antes yo podía chutarla tranquilo porque en un rebote podía llegar Bellingham para cazar el gol, o podía llegar alguien a salvarme la espalda, podía conseguir algún tipo de conexión con Rodrigo porque te podía generar algo, pero si no lo hacía no importa porque Vinicius era el más peligroso. Ahora sabe que tienen Mbappé a un jugador mucho más peligroso de lo que puede ser incluso un Rodrigo estable. Y creo que cuando le pasa cerca, lo tiene cerca, creo que esa duda que se le puede meter de yo soy determinante, pero él también lo es, le pego o la dejo, es lo que le está quitando la velocidad de reacción, además de todo lo que ya veníamos hablando a nivel personal, ¿no? y emocional, porque Vinicius sin duda alguna en el último mes ha venido elevando nuevamente el nivel y siendo una vez más determinante. De hecho, en el partido contra el Getafe se le vio totalmente contundente. Y aprovechando esto, vamos a los cambios. Mbappé. Bueno, me gustó, la verdad. Me daba la sensación, y creo que te lo conversamos incluso antes de incluso grabar el primer video. Me está dando esa impresión de que se está como queriendo borrar, ¿no?, de este partido, pero que de todas igual Ancelotti iba a darle minutos, y bueno, ahí era donde íbamos a ver de que era capaz, ¿no?, en ese rato que jugara. Y la verdad es que nada que objetarle a Mbappé. Entró, marcó la diferencia, estuvo activo en el ataque, lo intentó, quizás evidentemente lento en el regate, lento quizás al momento de querer, cuando era ese mano a mano, ese uno contra uno, pues evidentemente se le notó falta de ritmo allí a Kiki. Pero bueno, apareció cuando el Madrid lo necesitaba, con ese gran gol de tiro libre, un golazo, una ejecución, el primer gol de hecho creo de tiro libre de Mbappé, no sé si en su carrera, pero con el Madrid obviamente sí. Pero apareció. Creo que para este tipo de partidos también se trajo Mbappé. Podemos hablar evidentemente de lo que ha sido su compendio general en la temporada, que más allá de los números, y que tuvo un tramo que parecía que estaba haciendo el Mbappé que estábamos esperando, con ese gran partido ante el City, apareciendo en momentos importantes en Liga también, liderando el equipo desde el ataque,
también que pensábamos, o yo al menos pensaba que bueno, estaba apareciendo el Mbappé que queríamos, pero volvió a tener ese bajón. Y bueno, al final uno esperaba que pudiera estar desde el arranque en este partido, no fue así por el tema físico, pero bueno, entró en el segundo tiempo, marcó diferencias, estuvo allí presente y bueno, creo que fue un buen partido. No vamos a decir un gran partido de Mbappé, porque evidentemente uno puede esperar mucho más de él también, pero al menos apareció, estuvo presente en el marcador y eso es lo que bueno, hay que rescatar de su partido hoy. Suscribo totalmente. No, creo que la falta de partidos en las últimas fechas le condiciona, obviamente, en cuanto al ritmo. Esos cambios de velocidad y esas bicicletas no se vieron tanto hoy. Sin embargo, se le dio bastante participativo y cambió por completo la dinámica del equipo porque en lugar de Rodrigo sí empezó a generar lo que decía Ancelotti, ¿no? De que cuando no generas diferencias tienes que correr. Sabemos que Mbappé no va a correr, así que empezó a generar diferencias y lo hizo bien. De hecho, tomo lo que tú habías comentado en el primer video que habíamos grabado. Él es el que genera la falta, que termina cobrando y se la clava en el propio poste de Chesney a Chesney. Así que me parece que estuvo bien. O sea, el no tener los 90 minutos es como difícil calificar qué gran Mbappé o qué mal Sí. Mbappé o lo mismo Mbappé, pero el tiempo que estuvo en cancha fue mucho más notorio que Rodrigo y creo que entre tener de comparación a Rodrigo y el gol que hizo, le sube mucho más los números de lo que tal vez podría tener, pero positivo al final en un partido en el que se necesitaba. El otro cambio, Hendrik, al que yo vi por completo, y o sea, me adelanto a ti porque lo vi por completo desaparecido, buscando el choque que ya está bueno, de que cada vez que estés cansado sientas que no te va a salir la jugada, vas a meter el choque y pedir la falta. A veces funciona, pero no siempre tienes que hacerlo. Y creo que también la falta de justicia, porque en caso de haber ingresado de cambio, como en efecto sucedió, él tenía que haber ingresado antes que Brahim. Esta es su copa, era goleador de la copa, y el otro Pichichi te marcó el gol para evitar que te coronaras con la remontada. Así que bueno, karma para Ancelotti allí. Sí, sí, de hecho, eso era más o menos lo que había comentado en ese momento, ¿no? De que creo que también por el poco tiempo que pudo jugar es como complicado ponderarle, pero al menos entró con ganas de querer demostrar. Quizás eso, no lo pensé, o sea, lo pensé en el momento mientras tú hablabas en aquel video y no lo dije, pero quizás eso, ¿no? Esas ganas de querer demostrar, ¿no? De decir, estoy aquí presente, yo marqué goles importantes para el equipo para meterlos en la final, y quizás en ese pensar, en esa actitud que tuvo, se sobre revolucionó y bueno, terminó quizás teniendo ese tipo de situaciones. Pero entró con las ganas de querer demostrar, pero sí me queda el sabor, el amargo sabor de que me parece que tenía que haber jugado más tiempo. De pronto con un poco más de Hendrik, eh, pudiera haber tenido alguna por lo menos más clara de cara a portería y quizás también hubiese sido una noche para él. Pero pocos minutos ahí me parece que tenía que haber sido más. Quizás, como lo hemos dicho, el cambio tenía que haber sido por él y no por Brahim en el momento que sale Vinicius, pero igual en el compendio general, gran Copa de Hendrik, ¿no? Gran torneo, siendo determinante para el Madrid, marcando goles importantes. Y bueno, yo creo que esto es un aviso a navegantes para él, de que bueno, está para aportar el equipo realmente. Y ojalá, si no es Ancelotti, que todo pinta que no va a ser el próximo técnico, el que venga, pues le dé más minutos y le dé un poquito más de peso en esta plantilla y en este equipo. Totalmente. El que sí está aprovechando las oportunidades y ahora parece lo que era Hendrik anteriormente es Güler, que me parece que ha venido en una Oh, línea ascendente importantísimo. señor. Y hoy hay dos jugadas que lo hablábamos fuera de cámara. Una en la que aguanta la pelota entre tres, pisándola y metiendo el cuerpo como podía, porque él es muy flaquito, en zona peligrosa, eso sí, para nosotros. Y otra que también hizo cerca del área del Barcelona, haciendo exactamente igual, aguantando ahí, braceando, tirando cachetadas si era necesario, jugando muy bien y muy, muy lúcido con la pelota. Ahí sí, dándole la razón a lo que en algún punto de la temporada, sobre todo al comienzo, se decía, y lo que dijo Ancelotti en la última rueda de prensa, la post-Getafe creo que fue, en la que con el tiempo Güler podría ser un muy buen pivote, muy al estilo de lo que es Modric, un pivote armador, ofensivo, y hoy lo demostró, acompañado precisamente de Modric. No, no, el partido de Güler fue buenísimo, de impacto inmediato, las ventajas que le otorgaba el equipo cuando lanzaba en largo, ¿no? Y la precisión de sus pases, eso fue importante.
y le dio al Madrid una herramienta y un arma importante para tratar de ganar el partido, ¿no? Y la capacidad que tiene para correr los saques de esquina, o sea, la precisión que tiene. El Madrid allí encontró un buen corredor de tiros de esquina, que lo había comentado en el video anterior, y lo decía porque, bueno, Modric ya, aún cuando estuvo en cancha, ni siquiera fue el que pateó los saques de esquina, fue Güler el que le dio la asistencia a Tchouaméni para ese 2-1 parcial, y me parece que, bueno, ahí el Madrid encontró una zurda de alta calidad, de una gran técnica, y que me habría gustado sí ver que pudiera haber tenido una oportunidad de rematar al arco, que no la tuvo, porque Güler ha tenido golazos en el Madrid, pero también en la selección de Turquía, pegándole con la izquierda y con incluso cuando está en el Fenerbahce, que yo creo, o sea, me hubiese quedado con el que hubiese sido si hubiese tenido al menos una sola en la frontal que le pudiera haber pegado al arco. Pudo haber tenido una que le negó Brahim, de hecho, en la prórroga, en el segundo tiempo, que si se la descargaba para mí se iba para adentro, pero bueno. Igual no le quita en nada el gran partido que hizo Güler, y que realmente fue impacto inmediato desde que ingresó. Y bueno, esto también tiene que ser otro aviso a navegantes para el técnico que venga. Este muchacho tiene que contar en el Madrid, tiene que tener más minutos, porque me parece que por lo que mostró hoy en un contexto tan jodido, en una final contra el Barça, en un momento en el que el equipo lo tenía todo en contra, él entró con personalidad, con actitud. Esa jugada que bien describías es un reflejo de eso, y no solo desde allí, sino también desde lo técnico, desde el juego, con esa calidad en sus pases, con esa gran pierna zurda que tiene. Yo creo que Güler hoy, no sé si decir que se consagró, pero yo creo que ganó demasiados enteros para que sea un jugador a tomar muy en serio en la planificación del equipo la temporada que viene, con el técnico que venga. Ya para terminar, lo que fueron los participantes del partido, bueno, Fran García ya hablábamos en la sustitución. En el primer video, Carlitos y yo estábamos anotados como el combate estelar de la velada este año y también para el próximo The Dog Wild Fight Tournament. Pero bueno, tener que grabar otra vez obviamente baja un poquito la candela. Además, después tuvimos la oportunidad de ver juntos la jugada y aclaramos algo de la postura, pero de igual manera Modric y Brahim, los últimos cambios involucrados en la jugada polémica. A ver, polémica no porque haya generado algún tipo de polémica, sino de debate, porque es en esa jugada donde Koundé aparece y marca el gol. Antes de ir a la jugada, Modric me parece que hizo un muy buen partido. A Brahim sí lo vi un poquito más flojo. Y precisamente también haber entrado por Vinicius descompensó un poco al equipo, porque lo que ofrecía Vinicius encajaba un poco más con Endrick, y Brahim no está para ofrecer lo mismo que ofrece Vinicius. O sea, no es un tema ni siquiera de su nivel, sino que no es su perfil. Y eso lo limitó mucho. Se vio mejor cuando el equipo se empezó a reacomodar, pero también terminó pagando caro la descompensación por la salida de Tchouaméni. ¿Cómo los viste? Y después vamos a la jugada. No, Modric hizo un muy buen partido, en general. Yo creo que, bueno, el único lunar que tiene es en esa situación de la jugada del gol. Pero me parece que cuando entró le siguió dando equilibrio al equipo en el centro del campo. Lo decías y lo comparto, ¿no? Le daba esa pausa que necesitaba el equipo para, no solo para reorganizarse, sino también desde la base para armar nuevamente alguna jugada que pudiera terminar en el arco del Barcelona, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues el partido de Lucas fue bueno, pero ya ahorita lo vamos a volver a debatir nuevamente. Pero creo que el lunar que puede tener en su partido es en esa puntual jugada que, bueno, terminó significando el gol de la derrota, ¿no? Para el Madrid. Y el partido de Brahim, sí, la verdad, a mí no, en general no me gustó para nada. Me parece que más allá de sobre revolucionado, que lo habías comentado tú también, muy equivocado en tomar ciertas decisiones. Me parece que le negó un pase a Arda, que era el que había comentado hace algunos minutos, que si se la descargaba el turco, no voy a decir que pudo haber sido gol, pero yo creo que el Madrid estaba ante una ocasión muy clara para marcar otro gol en el partido. Y en la jugada del gol de Koundé, me parece que no entendió nada de lo que pretendía hacer Modric en ese momento, o no entendía lo que pedía la jugada. Y bueno, terminó siendo una consecución de errores que, bueno, el Madrid lo terminó pagando con el gol que termina perdiendo, haciéndolo perder la final. Pero de esos dos cambios, sin duda, me parece que el más rezagado allí es Brahim, y me parece que Luka Modric hizo un buen partido, lo estaba haciendo bien, pero en esa jugada puntualmente, bueno, tiene ese lunar en ese compendio y en ese balance general de lo que fue su partido desde que ingresó. Antes de ir a lo de la jugada, Modric, por cierto, que no aplaudo nunca una patada, pero le metió un cariñito ahí importante a Gavi apenas entró a la cancha, y le dijo: te quedas quieto y no estés dando patadas como siempre. Y Gavi después de eso no dio ni una.
ni una patada, que normalmente Gavi es un jugador que llega siempre con mucha fuerza en los partidos contra el Madrid, le metió una plancha que yo pensé que lo expulsaban. Yo pensé que expulsaban a Modric, porque fue clarísima. No con intención, pero fue clarísima la plancha, le sacan amarilla y puso a Gavi ahí a rayita apenas entró. Que por cierto, yo no sé si lo leíste, pero Rodra comentaba que después del final, justamente al final del partido, Gavi fue a gritarle la victoria, algo así en la cara a Raúl Asensio. Si eso es real, así como condenó lo de Rudiger, que me pareció totalmente innecesario lo de Gavi, por supuesto, pero bueno, Gavi también es de esos personajillos que le encanta, como decimos aquí nosotros, el perreo, ¿no? Entonces, bueno, pero totalmente condenable. Si vas a celebrarlo, celébralo con tu gente, celébralo con tu afición, con tus compañeros, pero ya eso de gritarle en la cara al rival es como que... No le Porque si lo hubiese hecho encanta, Asensio, si el Madrid lo gana y lo hace Asensio, pues... no le encanta el perreo, le encanta perrear, que es diferente. Porque donde la Exactamente. medio reciba, Tú lo has ya lo dicho veremos. mejor. Tú lo has dicho mejor. Ya lo Sí, sí, sí. veríamos. Porque si le encantaría el perreo, molesto y todo, la recibe. Pero no, lo que le gusta es ser bocón y bueno, en el fútbol hay muy buenos futbolistas que son infraseres y hay nombres que hemos mencionado en este video que entran allí. El debate de la jugada es porque, bueno, claro, yo considero, tal como lo veíamos previamente, lástima que no tengamos la oportunidad de demostrarlo. Creo que Brahim se equivoca por completo. La única opción que tenía Modric, como bien lo hemos debatido fuera de cámara y en el video anterior, era reventarla o entregársela a Brahim. Y yo me mantengo en que Brahim es el único error que hay en la jugada por retroceder tanto, no voltear a ningún lado y porque además desde la posesión y la construcción de jugadas con el gran Bellingham que teníamos y precisamente con la entrada de Modric y el buen Güler del partido, era donde se le hacía daño al Barça, por lo que reventarla para mí no era opción. O sea, entregársela a Brahim me parece que no estuvo mal porque es Brahim el que se desentiende por completo y es que la recepción no, el movimiento que hace es horrible. Dio, cuando vimos la jugada, parece que Brahim es chiquito, entonces da muchos pasos al mismo tiempo, pero dio como 8 o 10 pasos hacia atrás. Y de hecho en la toma principal, cuando Modric suelta la pelota, Koundé ni siquiera está en la toma y aparece nuevamente, lo cual es que le come la tostada por completo. Y yo, bueno, ahí está el tema, ¿no? Que si las opciones eran reventarlo o dar el pase a Brahim, dar el pase al medio, que ya para mí ahí ya es un error. Lo que pasa es que, insisto, me cuesta como que atribuirle un error a alguien como Modric. O sea, estamos hablando de una leyenda del Madrid, un multicampeón, o sea, un tipo que sabe más de fútbol que nosotros en una y 100 vidas más. Pero siento que ese fue su error puntual. El intentar salir jugando es totalmente válido, y más por el concepto que él tiene y más por lo que quizás en ese momento necesitaba el Madrid. Pero por otro lado, faltando 5 minutos, un Barcelona que estaba volcado a presionarte, a asfixiarte en la salida para tratar de eso, penalizar un error en salida y terminar marcando el gol como justamente pasó. Creo que allí es donde nace el tema del error. La pude haber reventado. De hecho, en la imagen que habías puesto en el video anterior, se veía del fondo a Mbappé, que si le hubiese lanzado el balón allá, así sabe, mi amor, un pelotazo donde esté Mbappé o de memoria tirarle allá, de pronto podía haber salido otra cosa. Sin embargo, también comparto esa parte de Brian, ¿no? O sea, es lo que decía, el error es compartido porque Modric intenta salir al medio, con lo cual en el ABC de fútbol es un error, y más por la jugada y en el momento del partido, y de Brahim por no entender lo que pedía la jugada en ese momento, y bueno, al final la consecución de errores terminó en una intercepción de Koundé, que estaba haciendo un buen partido en el momento y terminó de coronarlo con esa intercepción y ese derechazo que, bueno, poco iba a poder hacer Courtois, la verdad, con ese tiro. Lo que hablaba, lo que te decía al comienzo cuando repasaba el resultado, ¿no? Los 3 goles del Barça, los 3 son 3 errores del Madrid. Sea quien sea, son 3 errores del Madrid. El Barça tuvo la pelota, el Barça fue peligroso, pero las ocasiones de gol llegaron por 3 errores del Madrid, lo cual habla de algo que creo que sí nos molesta a los dos, y es que por fin el Madrid dio la imagen que tenía que haber dado el, toda la temporada, por lo cual hoy Ancelotti los deja un poco en evidencia, porque hoy sí reaccionó a tiempo. Que te equivoques en la alineación es el error que siempre puede tener cualquier entrenador en el mundo. Lo tuvo, o sea, antes, ahora y cuando sea en el fútbol. Porque no eres adivino. Tú planteas lo mejor que puedes en los partidos y te puede salir bien, te puede salir mal.
Más que un error es eso, te puede salir bien o salir mal. Ante la posible, ante el posible escenario en el que te salga mal, tienes que reaccionar. No lo había hecho Ancelotti en toda la temporada, eso también hay que decirlo. Hoy lo hizo perfecto, pero el equipo hoy mostró cosas que no había mostrado toda la temporada y esto nada más depende de los jugadores. Pero antes de analizar esto, para dejarle a todos ustedes en la cajita de comentarios qué consideran. El error es de Modric por darle al medio, el error es de Brahim por retroceder, o Carlitos y yo tenemos que matarnos a los bifes en la velada o en el parque. O en el parque. Te tienen tres opciones. Yo voto por la tercera, con guantes. Vamos al análisis ya en serio, ¿no? De lo que fue el equipo, ¿no? A nivel colectivo. Un primer tiempo y un segundo tiempo totalmente diferentes. Un primer tiempo solucionando con lo que había. Obviamente la lesión de Mendy te condiciona muchísimo. Y un segundo tiempo donde Ancelotti, en función de esa lesión, hace los cambios necesarios, limitado obviamente por Rudiger. Me parece a mí equivocado en el ingreso de Brahim antes que Endrick, sobre todo por la persona que estaba saliendo, no porque Brahim no merezca jugar, pero Endrick es el goleador de la Copa, lo veníamos diciendo, bla, bla, bla. Creo que muy buen Madrid, el mejor Madrid que he visto en la temporada en cuanto a nivel colectivo. Se demuestra que hay un montón de automatismos que el Madrid, o sea, los jugadores, no les había dado la gana de mostrar en toda la temporada. Yo estoy seguro que esto no se va a decir casi, porque aquí lo noticioso es echar de mierda a Ancelotti, que mucho se le ha ganado, pero también mucho es culpa de los jugadores, y hoy se demostró desde el primero hasta el último. Creo que solamente sacaría a 3 jugadores de todo esto, que son Courtois, Asensio y Rudiger. Son los únicos. Del resto, a todos, y bueno, Valverde, a todos les pondría considerables automatismos de jugadores de su nivel que no les dio la gana de mostrarlos, porque es imposible que del Getafe a hoy, porque en el Getafe tampoco se vieron, del Getafe a hoy hayas trabajado con un entrenamiento menos lo que no te había dado la gana de trabajar en toda la temporada. Así de simple. Entonces, muy buen Madrid. Me gustó mucho la forma en la que perdimos, y eso ya es bastante decir. Por eso creo que el vacío no es tan grande en cuanto a la derrota. Y ya lo habíamos comentado, el Barcelona llegaba mucho mejor. Así que sorpresa para mí no hay. Pero sí, un Madrid del primer tiempo, un Madrid del segundo tiempo. Y pase lo que pase, no acepto menos que una victoria en Montjuic. Y con el técnico que sea, a nivel de disciplina y actitud, es el camino del equipo, de este equipo del Real Madrid. Sí, es que es lo que pienso, ¿no? O sea, ponderar el primer tiempo, creo que no. El Madrid el primer tiempo tuvo un primer tiempo desastroso, y yo creo que la ponderación real empieza desde el segundo tiempo. ¿Y cuándo sucede? Cuando Ancelotti se da cuenta de sus errores, rearma el equipo y allí el equipo empieza a funcionar. Si bien es cierto, allí puede dejar en evidencia a los jugadores, a mí en lo particular me parece que también lo deja en evidencia a él, porque esto es algo que no había ocurrido realmente de manera consecuente en toda la temporada. Siempre hablábamos de un Ancelotti tardío en los cambios, tardío en las decisiones, tardío equivocándose en los cambios que tenía que hacer o qué jugadores tenían que entrar y qué jugadores no. En esta oportunidad no fue así, movió el equipo rápidamente y el efecto fue rápido, fue inmediato. O sea, el equipo entró Güler, pasó al Valverde de lateral derecho y el equipo empezó a jugar mejor. El equipo empezó a jugar mucho mejor, entró Mbappé y el equipo empezó a jugar mucho mejor, empezó a dominar al Barça, y los culés que ven este video lo saben. El Madrid por al menos media hora sometió al Barcelona y lo tuvo para ganar. Quizás el problema del Madrid fue no tener claridad en los metros finales y saber sostener el resultado a favor y terminar de rematar la faena. No aprovechar el momento que tuvo para terminar de matar al Barça, y eso el Madrid lo pagó caro, porque el Barça es un equipo bien trabajado, un equipo con grandes jugadores, con gran talento, con un muy buen entrenador que no lo puede dejar vivo, porque si le das una oportunidad te termina empatando como pasó y luego matándote como terminó haciéndolo Koundé. Esa es mi situación, y en ese sentido yo sí señalo a Ancelotti. Y es por eso, porque justamente hoy, que es lo que me ha parecido, qué increíble, que hoy justamente sí viene a tener la claridad de hacer los cambios, las modificaciones en el momento preciso, cuando tiene que ser, cuando el entrenador tiene que intervenir, lo hace, y el equipo te resulta. Que también puede hablar de los jugadores, sí, pero yo siento que también habla de que cuando tú encuentras el equipo correcto, cuando pones las piezas en donde tienen que estar, y estamos hablando que hay piezas que no tienen que jugar naturalmente, como el caso de Valverde en el lateral derecho, pero es el que mejor funciona hoy por hoy. Y cuando él lo hizo, el equipo funcionó. Cuando Ancelotti lo hizo, el equipo mostró otra cara y terminó haciendo un partido digno, que era lo que mínimo yo esperaba en esta final, independientemente del resultado.
pero que el equipo muriera con las botas puestas. Y hoy demostró que puede jugar, que hay jugadores que tienen orgullo, que tienen amor propio, que saben lo que se están defendiendo al jugar con el Real Madrid, y hoy lo demostraron ante el Barça, algo que yo por lo menos lo personal esperaba y pedía, y terminó haciéndolo. Por eso es que me duele la derrota por la forma en que termina siendo, de la manera en que terminamos cayendo. Pero me quedo satisfecho con el partido que hizo el equipo, con la entrega, con las ganas, y comparto. Lo de hoy en Montjuic se tiene que repetir e incluso mejorar. No espero menos que lo de hoy, independientemente del resultado, pero me encantaría que fuese una victoria para darle un poquito más de vida a la liga sobre el final. Pero es lo que mínimo espero del Madrid hoy, porque de hoy, ese día. Porque hoy demostró que sí le puede jugar al Barça y que hay talento suficiente como para plantearle un partido al Barça y ganárselo, como estuvimos a punto de hacerlo. Porque el Madrid estuvo a punto, y incluso yo creo que ganarlo por una ventaja contundente, pero al final la efectividad no a nuestro lado, que sí tuvo el Barça y capitalizó, como bien lo decía, los errores que tuvo el Madrid, y nosotros no capitalizamos esos errores que el Barça nos pudo dar en todo el partido. Pero es lo que me gustaría ver de aquí al resto del final de temporada. Con lo que hay, pues a remar con lo que quede, bueno, tratar de pelear la liga hasta lo último. Realmente, creo que de hoy, como por englobar algunas cosas que unen lo que está fuera de la cancha y dentro de la cancha, yo creo que una de las pocas basas o balsas del rescate que le quedaban a Ancelotti se murió, así que me parece que es más probable que nunca, y ya era probable, que Ancelotti no continúe para la próxima temporada, porque yo lo dije varias veces y no me hubiese extrañado que si Ancelotti terminaba la temporada ganando este título y remontándole el Barça de la Liga, lo dejaran la temporada que le quedaba por contrato. Creo que ya esto termina de dilapidar cualquier mínima o máxima posibilidad que tuviese, porque es evidente que es un hombre de club y que al club le gusta mucho Ancelotti. La otra es que por mucho que nos joda decirlo, además es un jugador importante, así como en su momento lo dije de Mbappé por lo que le hizo Antonio Blanco, yo creo que de unos 4 partidos fácilmente le quedan a Rüdiger. Cuando grabamos la primera vez yo no lo había visto porque se me había caído el partido, lo pude ver mientras esperábamos para grabar. Yo no veo el momento en el que lanza, o sea, la toma que yo vi, no se ve sí se ve que está todo el Madrid, casi que el público aguantando a Rüdiger, porque el carajo es como Ralf el Demoledor, pero sí veo cuando él toma la bolsa de hielo, estas bolsas de hielo que les ponen en las rodillas o en los tobillos, que asumo que eso es lo que le lanza, de haber sido así. Es más, así no la haya lanzado. La intención es condenable. Sí, claro. sí, total, exacto. O sea, si el máximo son 6 partidos, yo mínimo 3. Mínimo la mitad del máximo. Le pondría yo de suspensión a Rüdiger porque es que esto no es fútbol, amigo. Eso ya no es fútbol. Y entiendo que esté frustrado y es rarísimo ver a Rüdiger dejándose llevar por la frustración, porque lo hemos visto en momentos en los que ha estado molesto, pero como ya se dijo en algunos videos anteriores, y salió por ahí un erudito a querer corregirlo. Este grupo de jugadores como grupo no está acostumbrado a situaciones de alta tensión y situaciones complicadas, pero Rüdiger en lo individual sí. No es un niño, no es un jugador joven, es un jugador experimentado, ganador de Champions antes de llegar al Madrid, ganador de Champions en el Madrid, y que ha pasado por equipos que han tenido procesos complicados y por ligas donde te meten bastante presión y bastantes golpes, como la italiana y la inglesa. Así que creo que para Rüdiger hay menos excusa que para Mbappé. De verdad que del máximo yo le pondría la mitad, y además así descansa la rodilla, que para que haya pedido el cambio y que lo vendaran otra vez, así estaría Rüdiger. De hecho, lo mencioné en el video que habíamos grabado y no pudimos montar. Hasta Vallejo calentó. O sea, imagínate cómo sería la lesión que hasta Vallejo calentó. Tampoco tenía otra opción, ¿no? Pero hasta Vallejo calentó. Así que sí, eso como por mezclar lo extradeportivo con lo interno, me parece una estupidez total. El video que muestra Marca de que nadie entiende la actitud de Bellingham por pasar por el túnel del Barça sin saludar a nadie. Lucas Vázquez saludó como a la mitad nada más. En ese momento probablemente tú no estás en tus cabales. Bellingham lo que va es con cara de hundido. Que tal vez hubiese sido mejor levantar las manitos, sí, seguramente.
pero hablando del ejemplo a los niños, bla, 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 no cabe el momento, no Queriendo cabe ser el momento. leña del árbol caído. Sí, 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 Entonces, no cabe el momento. Y bueno, pues, honestamente poco más. Creo que esto sí sirve de sentencia para algunos jugadores que obviamente van a tener que salir de la plantilla y confeccionar nuevamente al equipo de cara a la próxima temporada. sí, sin duda. Creo que esto ya era el último clavo al ataúd de este ciclo, sin duda. Ya bueno, ver, porque bueno, es verdad que matemáticamente en liga hay posibilidades, pero bueno, no sé si esta derrota también sea un golpe jodido moralmente hablando, que hace algunos minutos pedíamos que bueno, que Modric sea esto o mejor todavía en lo que hizo el Madrid a nivel de juego, a nivel de entrega y de actitud, pero hay que ver cómo llegan todos para ese día. Ya en el transcurso de estas próximas horas sabremos cómo está el equipo físicamente hablando, porque otra prórroga más encima, la lesión de Rudiger o cómo sale Rudiger, ver cómo están el resto de los jugadores, pero realmente es una derrota jodida, tomando en cuenta por cómo termina siendo. Y como les decía al principio del video, sí me termina fastidiando un poco leer comentarios evidentemente, de los culés diciendo que bueno, que el Madrid había condicionado el partido, que esto fue un acto de justicia. Lo puedo entender en cierto punto por las sensaciones que transmiten, pero la verdad es que si el Madrid condicionó el partido, que lo puede haber condicionado, no tengo problema y puedo vivir tranquilo con eso, pues también el arbitraje lo hizo con esa rueda de prensa que vino antes de la reacción del Madrid, de Burgos y de González Fuerte. La verdad es que Te si el cuesta, Madrid... ¿no? Te cuesta lo de González Fuertes, ¿no? Sí, es que me fastidia ese fuerte me hace ruido. Pero si realmente el Madrid condicionó de algún modo el partido, pues Ah, los árbitros también hicieron su labor en haciendo ese tipo de declaraciones. Y los invito, la verdad, y aquí habla, en teoría es alguien que es un periodista que simplemente trata de ser lo más ecuánime e imparcial posible, como es Paco González, que de hecho hasta del mismo madridismo lo pueden haber señalado en algún momento de querer haber contribuido con el tema de toda esta situación de Negreira, del CTA y todo esto. Dio un editorial muy ecuánime con todas las declaraciones y me parece que es el sentir tanto de los culés como los del Madrid, pero que de todas, es normal que cualquiera se pueda sentir como se sintió el día de ayer después de todo lo que vimos, pero si por un lado el Madrid condiciona con el tema de los videos de Real Madrid Televisión, pues los árbitros también lo hacen porque esto no es nuevo con los videos de Real Madrid Televisión, los árbitros tenían tiempo de sobra y no precisamente para hacerlo el día antes de la final, para tomar una postura y tener que hacer lo que ellos consideren hacer desde las instancias legales y desde las declaraciones y desde lo mediático para fijar postura con el Madrid. Entonces, yo eso sí no lo comparto y de hecho me fastidia un poco eso porque siento que caen en el fanatismo ciego y no, para nada. Y esto no quita un ápice de que el Barça al final terminó siendo mejor equipo porque gana el partido, que ha tenido mejor temporada, que está encaminado a un triplete y que hoy por hoy, por supuesto, es un equipo mejor trabajado y es un mejor equipo en líneas generales que el Madrid, y eso no me quita a mí para nada reconocerlo, y como hicimos al inicio del video, reconocer lo que hay que reconocer y darle las felicitaciones al Barça. Pero no vengan a decir que es un acto de justicia porque el Madrid condicionó todo, porque yo no lo veo de esa manera, y no por ser madridista, sino porque de un lado y del otro se cometieron errores y es lo que es. Y si el Barcelona hubiese querido tener una postura, pues hubiese pedido a partir de la situación del Madrid que cambiaran realmente a de Burgos Bengoechea y que pusieran otro árbitro, porque si no, el árbitro iba a hacer su labor el de hoy condicionado por todo lo que pasó ayer. Y el Barcelona no dijo nada. Entonces, sí. De hecho, si después de ver la repetición y que haya entrado el VAR, el Barça considera que... El Barça no. La gran parte de la fanaticada culé considera que estaba condicionado el partido, viendo que ni siquiera lo toca, porque no es que lo toca poquito, lo toca mucho, no, ni siquiera toca a Rafinha. Entonces, ya eso me deja entender por qué no entienden lo de Negreira, porque lo de ustedes hay que hacer trampa y es la única forma de ganar del Madrid, y lo entiendo. Vivir en el complejo no es sencillo. Y de hecho, si hablamos de condicionantes, hoy el Barça hubiese tenido un titular menos porque no hubiesen podido fichar a Dani Olmo. Recuerden que ustedes vendieron 2 veces los derechos de Barça Studios y ninguna de las 2 veces cayó en las manos del supuesto propietario. Vendieron unos palcos VIP que nadie entiende
cómo se vendieron ni a quién, y que ya la propia liga dijo que no, pero este error terminó generando que el CCD apoyara la inscripción de Olmo, que por inscripción no hay problema, sino por el hecho de la compra, porque no tenían el dinero para comprarlo, ni tampoco la masa salarial sana para poder inscribirlo, pero bueno, son un montón de cosas para las que hay que al menos leer un poquito, y a esa gran mayoría se le notan las costuras, así que al margen de lo deportivo, el equipo del Barça no debería estar confeccionado como está, no debería tener un montón de piezas que tiene, no debería estar Flick por el salario que está percibiendo. De igual manera, en lo netamente futbolístico y dentro de la cancha, dejando todo lo institucional afuera, ya lo habíamos dicho en la previa, el Barça llegó mucho mejor que el Madrid, está mejor trabajado que el Madrid, y hoy se vio una imagen mucho más real. Ambos al máximo potencial o cerca de su máximo potencial, un equipo mejor trabajado que otro se llevó la victoria. Así que tal vez futbolísticamente haya algo de justicia desde ese punto de vista. Ahora, si englobamos lo que significan ambos clubes, sigan tapando lo que quieren tapar, y es entrar en un debate absurdo, porque para este es tan simple como el 2+2, pero seguramente muchos de ustedes hasta eso se lo preguntan a ChatGPT. A todas las personas que nos vieron y nos escucharon, muchísimas gracias por haber estado por acá. Hicieron ambas cosas y hicieron una sola, no importa. Lo importante es que estén con nosotros y que compartan durante estos contenidos, y obviamente que sigan formando parte de la Cueva Blanca. Recuerden darle like, suscribirse, compartir, activar la campanita, y sobre todo hoy comentar si están a favor de que Modric le reventaba, de que Brahim se cagó en el pase, o la opción que doy yo a nivel personal de que Carlos y yo nos matemos a abrazos y mordiscos en el Parque del Este. Señor Carlos, un placer haber estado con usted, incluso en la derrota y con el mal sabor de boca que después de por fin haber comenzado el proyecto del Madrid, estos carajos en nuestra temporada de debut nos dejen sin celebrar ningún título. Bueno, la Supercopa, pero no estábamos todavía ahí. A mí me gustaría agregar también que qué opinan los culés, ¿no? Que se pasan por aquí por el canal a ver el video y que le den el like por lo menos. Les agradeceremos mucho de qué les pareció el arbitraje también. Si realmente estuvo condicionado, como mucha gente dice, o fue lo más parcial. Para nosotros, a mi parecer, pudo haber tenido unos errores. Por ahí pedía una expulsión de Tchouaméni, creo que en el primer tiempo, y el penal aquel de Rudiger sobre Ferran Torres, pero me parece que en el compendio general estuvo para los dos muy bien, y pitó como se debía. Pero queremos también su opinión. Y nada, el agradecimiento como siempre. Recuerden comentar, suscribirse primero que nada, comentar y compartir este video. Y nada, hermano, no te preocupes, que evidentemente ahorita estamos en la derrota, pero créeme que al final del día y dentro de unos años, cuando hagamos un resumen de todos los videos que hemos hecho, créeme que van a ser más en las victorias, en las alegrías y en los títulos, que en este tipo de situaciones, que también es parte del deporte y del fútbol, pero eso no le va a quitar ni un ápice, pero mínimo grandeza a este club que es el Real Madrid. Así que no pasa nada, podemos vivir con eso tranquilamente. Triste por la derrota, amargos también por otro lado, pero bueno, ya mañana será otro día y aprende partido. Así es. Cuídense mucho. Bye.